Hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos sus chompis de las Islas Marías Nayarit, lo que se conoce como la antigua colonia penal federal de Islas Marías. Como podrán darse cuenta, pues este es nuestro primer video y pues queremos compartirles que la finalidad de esto es darles a conocer nuestras experiencias durante el tiempo que nosotros pasamos ahí. Yo, por ejemplo, viví desde el año 2000 hasta el año 2005. Hola a todos, yo también formo parte de este canal. No nos vamos a meter tanto en lo que explican todos, que las islas, que la extensión territorial, que sirvió como una cárcel. La mayoría de los que están viendo este video ya conoce de antemano lo que fue en su tiempo las Islas Marías. Nos vamos a meter en aspectos muy específicos, al menos en este video nos vamos a meter de lleno en lo que es el tema del estudio en las Islas Marías. Ustedes se han preguntado cómo es que estudiábamos ahí en las islas cuando éramos niños. Yo en lo personal estuve en las Islas Marías entre finales de los 90s hasta mediados de los 2000. Varios de ustedes a lo mejor de los que nos están escuchando vivieron ahí en las islas, varios no. De los que vivieron, pues tal vez vivieron en otros años, conocen cosas diferentes. Hasta fueron de visita, nada más. Exactamente, quizás solamente fueron de visita de algún familiar que tenían allá, por un periodo corto de tiempo, ¿no? Un mes, 3 meses, medio año. De los que vivimos ahí en las islas, pues sí, durábamos ahí, era nuestra vida cotidiana. Pues vamos a empezar con la explicación de lo que recordamos, al menos en esos años. En forma general, había un jardín de niños que se conoce como preescolar. Había una escuela primaria, una escuela secundaria y una preparatoria de Linea. Cabe mencionar que la preparatoria de Linea pues no era para los que son hijos de los colonos. ¿Qué recuerdas tú del jardín de niños? Del jardín de niños, lo que yo recuerdo era más que nada su ubicación. Recuerdo que llegaba cuando me dejaba el autobús escolar en el comedor, estaba en la parte de frente del comedor. Y enseguida estaba nuestra primaria, que es hasta la que yo asistí. El jardín de niños, recuerdo que allí estaba una de mis hermanas. Y recuerdo que solamente pasé una vez, creo, a los festivales, un festival que hicieron. Yo en su momento recuerdo que el jardín de niños se llama Justo Sierra. Tuve a mis 2 hermanos ahí en ese kinder. Yo recuerdo que iba en segundo de primaria en esos años. Y en ese tiempo recuerdo que en la tiendita de ahí de la primaria de Enrique S. Repsamen, así se llamaba la primaria, había una tiendita. Entonces, con el dinero que me daban de gastar, compraba bolis. Ahí, para los que no saben qué son los bolis, son como congeladas. En algunos lugares los conocen como congeladas. Compraba bolis y compraba chicharrones de bolsita y se los aventaba a mis hermanos desde la barda que colindaba con el kinder. El jardín de niños se unía a las celebraciones de la primavera, del Día del Niño. Ahí mencionabas que llegabas en un autobús enfrente del comedor infantil. No sé si podrías explicarles cuál era la razón de llegar en un autobús. Yo llegaba caminando, vivía cerca de 2 cuadras del preescolar y de la primaria porque estaban juntos. No sé si podrías explicarles por qué llegabas tú en un autobús. Sí, claro que sí. Yo vivía en el campamento de Morelos cuando recién llegué a quedarme, porque anteriormente pues había ido únicamente de visita. Ya una vez que me quedé a vivir ahí, nos asignaron una casa en el campamento de Morelos. Era el no tan cercano a Valleto, ¿verdad? Pero más o menos cerca. Aún así necesitábamos pues un transporte, ya que era la escuela Enrique Conrado Repsamen, pues era la única primaria que había en la isla para los niños de todos los campamentos. Los que, por ejemplo, al lado de Morelos y de Laguna del Toro, que era un campamento que estaba más adelante de nosotros, iba y nos recogía un camión.
Y al otro lado, que eran campamentos más lejanos, que estaban por el otro lado de la isla, por así decirlo, quedaba más cercano, iba otro autobús. Entonces, bueno, regresándome un poco, es que me extiendo. El autobús pasaba por nosotros, los niños que vivíamos en el campamento de Morelos, iba hasta Morelos y ya nosotros a la escuela, pues nos bajaba en el comedor infantil. Nosotros no batallábamos por llevar el lonche o algo por el estilo. Si no llevábamos lonche no nos íbamos a quedar sin comer, porque pues el autobús nos bajaba en el comedor infantil que teníamos. En el comedor infantil pues ya nos ofrecían desayuno sin costo alguno para nosotros. De hecho no tenemos que pagar ninguna especie de cuota ni absolutamente nada. Ahí comíamos nosotros, los de la primaria, los del kinder, los de la telesecundaria, porque era telesecundaria. Igual en el transporte escolar ahí íbamos los niños del kinder, de la primaria, de la telesecundaria. No estoy muy segura, pero medianamente recuerdo que les daban como que los espacios de adelante a los niños del kinder. Incluso recuerdo que en el autobús escolar siempre iban unas señoras cuidándonos. Y honestamente no recuerdo si eran madres de familia de algunos de nosotros o eran internas de ahí mismo de la isla. Pero sí, siempre que iba el autobús escolar iban alrededor de 3 o 4 señoras cuidándonos a todos. Ahora sí que manteniendo el orden, porque cuando yo llegué recuerdo que pues sí se llenaba el autobús escolar. A mí yo siempre tenía la duda de sobre los autobuses. Para los que no conocen qué son los campamentos eran como pueblitos ubicados alrededor de toda la isla. Los campamentos no tenían escuelas. Todos los niños que vivían en cada campamento tenían que subirse a un autobús que pasaba por ahí a cierta hora. Entonces el autobús recogía a los niños en cada campamento y llegaban así hasta la primaria. Ahí ya bajaban todos, pasaban al comedor y posteriormente ya se iban cada uno a la lista de la primaria en las mañanas y luego cada uno a su grupo, a su salón. Ya cuando terminaban las clases en la primaria, volvían a formar y cada uno se subía al autobús que iba a pasar por su campamento. Yo, como estaba en Valleto, pues siempre me iba caminando. No era necesario que me acompañaran. Incluso en ocasiones yo llegué a llevar a mis hermanos sin problemas. Respecto a lo del comedor infantil, yo nada más pasaba en las tardes. En las mañanas yo veía que los que pasaban, pues en su mayoría eran los que venían en los camiones. Yo solamente pasaba en las tardes saliendo de mis clases y en el recreo recuerdo haber visto a muchos niños jugando los famosos tazos de esos tiempos, los que salían ahí en las sabritas, pues todo. Exacto, todo el mundo lo que queríamos pues era comprar unas sabritas, sacar el tazo y jugabas ahí con los demás niños para ganar más tazos. Era lo de ese tiempo, yo creo, a inicios de los 2000, si no mal recuerdo. Pues eso era lo que nos entreteníamos. En ese tiempo pues los juegos eran otros. Se jugaban muchas canicas porque había mucho terreno. Se jugaban trompos. De lo que yo recuerdo de la primaria, entrando en las escaleras, había una estatua de Benito Juárez y al lado estaba la dirección. Y ya de ahí subías como otros 2, 3 escalones y estaba la explanada de la primaria. Así viéndola de frente, al costado izquierdo estaban los salones de primero, enfrente el aula de computación y a la derecha estaban las aulas de los segundos grados, A y B. Y recuerdo que había un pasillo y subías otras escaleras. Y llegabas a otra área de la misma escuela, ya donde estaban los salones de tercero, de cuarto, quinto y sexto. Ahí mismo recuerdo que había una palapa grande y estaba la tiendita escolar. Cuando hacían el evento del 10 de mayo, la palapita grande, cuando hacíamos los bailables. Exactamente, recuerdo que muchas de las veces nos ponían a ensayar los bailables para el Día de las Madres y para el Día de la Primavera, que organizaban los disfraces para salir a las calles a desfilar. Y evento del rey y la reina de la primavera, también recuerdo. Bueno,
Yo no recuerdo ese de la primavera, los Reyes, pero ahora sí que muchos nos tocaron diferentes vivencias ahí en la isla y pues todos recordamos diferentes cosas. Yo recuerdo mucho de la primaria, los torneos de fútbol que se hacían por grados. Yo recuerdo que la primaria tenía un campo de fútbol de tierra y tenía 2 canchas de básquet. Y yo solamente llegué a participar en los torneos de fútbol. En ese tiempo iba en sexto y sí llegamos a ganar el torneo. Cuando salí de sexto grado me dieron la opción de estudiar en la telesecundaria de ahí de la isla o salir a Continente, que le llamábamos, ya con los familiares de cada uno, y pues estudiar ya en otro estado. Pues yo opté por la segunda opción, así que no conocí mucho sobre la telesecundaria. Saludos a la maestra. A la maestra Lupita, si es que me está escuchando, usted me dio clases en segundo grado, y al maestro Germán, que me dio clases en tercero. Son los 2 profesores que recuerdo con mucho cariño y respeto. Eran muy buenos maestros, y espero que estén muy bien donde quiera que estén. ¿Y qué me dices de tu graduación? ¿La graduación de qué? ¿De sexto grado? Yo recuerdo que eran en el que llamábamos salón de usos múltiples. No sé a ti cómo te tocó. Sí, recuerdo que en mi graduación la entrega de reconocimientos de los primeros lugares de todos los grados se hacía en el salón de usos múltiples, y recuerdo que una vez que terminaron de la entrega y los bailes y todo, recuerdo que nos sacaron arriba ahí ¿cómo se llamaba la disco? A las Torres Gemelas. Nos sacaron a las Torres Gemelas y nos pusieron música, y pues todos los graduados de sexto ahí estuvimos bailando un rato. Ahora que me acuerdo, creo que yo di las palabras en tu graduación. No, yo no me acuerdo. Sí, porque tú estabas en sexto y yo estaba en quinto, y a mí cuando estaba en quinto me tocó dar las palabras de despedida para los que se iban de sexto año. Yo lo que recuerdo de mi graduación, pues nos tocó entregar la escolta a los de quinto, y yo en ese tiempo era el que ordenaba para dónde se iba la escolta. Hicimos la entrega. Pues recuerdo que ya después de eso empezaron a entregarle los reconocimientos desde primero de primaria hasta sexto. Sí, yo es lo que recuerdo, igual que las celebraciones de graduación del kinder, al menos que son las que yo recuerdo. No recuerdo telesecundaria, pero sí recuerdo que las graduaciones de los niños de tercero de kinder y los de sexto de primaria se hacían en ese lugar, en el salón de usos múltiples. No recuerdo que nunca que se hayan hecho en el tiempo que yo estuve, que se hubieran hecho las celebraciones de las ceremonias de graduación en la primaria, a pesar de que ves que tenía bastante espacio. Sí, donde hacíamos tenía bastante espacio, no se hacían ahí. Ahí ensayábamos, sí, el vals, pero al final de cuentas terminábamos, ahora sí que haciendo todo en el salón de usos múltiples, bailables y todo. Ustedes que están viendo este video y recuerdan, cuéntenos su experiencia, cómo es que recuerdan las graduaciones de ahí de la primaria Enrique C. Repsamen de Islas Marías. Otra cosa que yo recuerdo mucho de la primaria en el tiempo que estuve ahí, que nos enseñaban muchas cosas de Sinaloa, del estado de Sinaloa. Sí. Nos daban un libro era de color amarillo y decía Sinaloa, y nos hacían estudiar ahora sí que las comunidades del estado de Sinaloa. Pero también recuerdo mucho que en el pizarrón escribían Tepic Nayarit en vez de Sinaloa. Recuerdo que ponían la fecha, a mes tal, año tal, Tepic Nayarit. Era como si la isla perteneciera a Tepic Nayarit, pero el sistema educativo que nos implementaban era de Sinaloa. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí me acuerdo. De hecho era algo que me causaba confusión, un poco de confusión.
Porque sí, las boletas, y ahora sí que si vemos las boletas, reconocimientos, automáticamente todo lo que era educación decía Mazatlán, Sinaloa. Y pues decía uno, ¿cómo que Islas Marías Nayarit? Pero ¿por qué aquí en el reconocimiento en la boleta no dice que Nayarit? ¿No se supone que estoy en Nayarit? ¿Por qué estoy aprendiendo lo de Sinaloa? Y sí recuerdo que cuando yo llegué traía mi libro de mi estado para creo que era en tercer año en donde nos daban ese librito, que es propio de cada estado el que uno estudia. Yo llevaba el librito de mi estado y pues sí me tuvieron que dar uno de Sinaloa. Tuve que empezar de cero. Esto fue de la primaria, ya de la telesecundaria. Como sí me tocó estar 1 año y medio, ya me salí, yo recuerdo que salí cuando estaba en segundo año, como a mitad de ciclo escolar. La telesecundaria sí estaba pequeña, estaba atrás de la primaria. De hecho había una telesecundaria, había unos salones más abajo que era apenas saliendo del comedor, así como en la parte de arriba. Pero no, cuando yo estuve, no utilizábamos esos salones. Estaban entre el kinder y el comedor, recuerdo. Pero cuando yo estuve, ya la telesecundaria estaba como que un poquito más arriba y realmente pues era un espacio pequeño. Recuerdo solo la dirección y como 4 salones más o menos. Recuerdo que pues sí, ahora sí que como el nombre lo dice ¿no? Telesecundaria. Así nos daban las clases. Eran básicamente estar viendo, sí teníamos un profesor, pero pues prácticamente veíamos lo que nos transmitían por la tele, pues era puro contenido educativo, lo que era propio de cada año, que de hecho hubo un tiempo en el que nos juntaron a todos. Estábamos primero y segundo, y creo que hasta tercero tomábamos la misma clase. No recuerdo, no estoy segura si tercero, pero sí primero y segundo estábamos reborujadillos, viendo el mismo contenido. Y las clases de la telesecundaria, ahora sí que perdona mi ignorancia, pero ¿se daban en una televisión o cómo era ese sistema? Sí, así, por la tele nos transmitían todo. La clase que íbamos a tomar era pues pasada por televisión, el contenido que nos tocaba lo veíamos en la tele. Y ya el profesor retroalimentaba nada más. No era que el profesor nos diera toda la clase, solo retroalimentaba. ¿Y cada grupo tenía un profesor o era un profesor por cada materia? No, era un profe, a duras penas si teníamos un profe para todo. Creo que un profe para cada materia ya era mucha avaricia. Teníamos... Sí, pues teníamos un profe nada más para abarcar todo el contenido. ¿Y nunca llegaste a preguntarle si les pagaban por dar clases ahí en la isla? No, nunca llegué a preguntar. ¿Nunca te comentó nada ningún maestro de cuánto ganaban ni nada? No, lo que sí recuerdo y que se nos pasó ahorita a comentar, que yo me imagino que tú también te acuerdas. Pues como ya saben, ¿verdad? Pues como había empleados, ahora sí que como habíamos hijos de internos, había igual hijos de empleados. Había empleados que tenían a sus hijos estudiando pues ahí también. Y en la primaria, en la telesecundaria, pues convivíamos igual con compañeros que eran hijos de empleados. Ahora sí que digamos que tenían cierto estándar, ¿no? Porque cierto estatus. Cierto estatus porque pues, o sea, eran los riquillos. Sí, me acuerdo. Generalmente era lo que uno ahora sí que sentía, o sea, hijo de empleado, pues es el riquillo, ¿no? Sí, exactamente, como los hijos de empleado, pues sus padres ganaban un sueldo, pues tenían la facilidad de comprar uniforme. Yo recuerdo que el uniforme era un pantalón azul marino con una camisa blanca. Uh-huh. Pero pues estos compañeros pues compraban zapatos de los más buenos. Yo recuerdo que llegué a tener compañeros de allá del campamento Zika, que los recuerdo con chanclitas de hule. Pues es que la situación sí era muy difícil hacerse de sus cosas personales, pero yo recuerdo que el estatus de los hijos de empleado pues era muy alto, eran los ricos de ahí de las islas. Sí, sí. Pero aún así había muchos que, bueno, lo que yo recuerdo, al menos con los que conviví, sí recuerdo que pues ahora sí que eran sencillos. No faltaba el que sí se creyera más, porque pues sabía que era hijo de empleado, ¿no? El que te menospreciara, pero eran más raros. O sea, la mayoría convivían sanamente, normalmente, ahora sí que de como niño, ¿no?
Sí, exactamente, no Sin hacían fijarse. distinciones, Ah, ajá, eso. no hacían distinciones de, tú eres un hijo de interno y eres menos, ¿no? No, yo recuerdo que eran, compañeros muy sencillos y nos veíamos como iguales todos, pero pues en lo que son las cosas personales, pues sí, su mochilita nueva, sus zapatitos nuevos. Sí. Pero sí, un saludo ahí a todos los que Los, llegaron a estar en ese tiempo los ahí. cuadernitos de olor a frutita que están. Ah, sí, en ese tiempo los cuadernitos, esos que olían a frutas, pues eran una cosa sumamente cara, que solamente tenía la gente con dinero. El que podía, podía. Sí, pues sí, exactamente. ¿Qué otra ¿Qué más? cosa? De la telesecundaria, o sea, pues estaba con que la telesecundaria pues era muy chiquita y no tenía cancha, a diferencia de la primaria, que yo recuerdo que ahora sí que estaban casi juntas, ¿no? O sea, Sí, estaba el kinder, estaba el comedor, el kinder, la primaria con un terreno sumamente grandísimo, sí, que sí, yo recuerdo recuerdo. que tenía una super cancha de fútbol, las canchas de básquetbol. Hasta recuerdo que en educación física hasta salían y jugaban voleibol también. Ajá, O sea, había voleibol. espacio para hacer cualquier cosa. Y la telesecundaria no. Era un espacio sumamente chiquitito, que no tenía espacio Sí, ni, no tenía cancha de fútbol, no tenía cancha de nada. O sea, eran los salones y nada más. Y yo recuerdo que para hacer educación física nos sacaban de la telesecundaria, ahora sí que nos íbamos todos juntitos como si fuéramos a desfilar, pero pues no, no era desfile. sí. Nos sacaban y nos llevaban a las canchas de fútbol rápido. Ah, sí, las Hasta allá canchas. era donde íbamos y yo recuerdo que jugábamos fútbol rápido. No, sí, a mí no, ya no me tocó eso, porque como yo nada más estuve en la primaria, me tocó jugar fútbol, pero en las canchas de la primaria. Nunca me tocó ir hasta las de fútbol rápido. No, sí, pues es que la primaria lo tenía todo. Y tengo una duda, me acuerdo que los de secundaria entraban por el kinder a la secundaria. ¿Qué me puedes decir? Porque no, es como un vago recuerdo que tengo, pero pues nunca lo llegué a confirmar. No, yo cuando estuve en la telesecundaria, como dije ahorita, pues no. Estaba en medio los salones que yo recuerdo, los dos salones que yo recuerdo estaban entre el comedor y el kinder, pues ahí había unas escaleras y por ahí subían. La hora sí que nosotros cuando yo estaba en la telesecundaria le llamamos la telesecundaria vieja y Ah, pues ya sí. no me tocó, a mí me tocó estar hasta cuando estaba más arriba Sí, la que estaba atrás de la de la prim. iglesia. Ajá, Atrás exacto. de la Sí, iglesia, bueno, sí. más arriba todavía. Sí, un poquito más metido como Sí. para el cerro. Sí, porque atrás de la iglesia todavía había unas cuantas casitas, estaba más arriba de esas casitas. También, ¿sabes qué recuerdo? No, pues ahora sí que pues el tema es educación. Sí. Recuerdo que teníamos clases de computación. Me Ah, parece que sí, a exactamente, ti clases de también te tocaron. computación. Yo en ese tiempo recuerdo que hice un curso en el centro de cómputo de las islas. Sí, porque de hecho no era en la escuela, era en otro lugar, en otra zona. Ajá, y a pesar de que pues eran esos años, estamos hablando que los principios de los 2000, ya había computadoras en la isla, pero eran de las computadoras antiguas, de las que se manejaban con disquete. Con códigos. Ajá, yo recuerdo que mi curso fue de MS2, puros comandos y CD punto punto, que dir para ver todos los archivos. Entonces recuerdo varias cositas que me han servido hasta ahorita. Pero sí tomé un curso ahí en el centro de cómputo. Había muchos cursos en lo que respecta a la educación. Pues nosotros hablamos más sobre el tema de la educación básica porque fue lo que nos tocó, pero también había educación para los adultos. Ujú. Había educación tanto para los internos como para sus familias, sus esposas, y nos referimos tanto a cursos como educación. Por ejemplo, yo recuerdo que muchos de los internos llegaron con estudios de secundaria y ya estando allá había un programa de estudio de línea que les daba el estudio de preparatoria, De hecho, la secu también. también la Sí, secundaria. también la secu porque el mío acabó la secundaria ahí.
Sí, era un muy buen programa, incluso mi señora madre, exactamente acabó la secundaria y acabó la preparatoria ahí en el INEA. Yo recuerdo que cuando recién llegué, el INEA estaba cerca de lo que era la primaria. De hecho, creo estaba enfrente, en una esquina. Los que recuerden ahí, corríjanme ahí en los comentarios. Yo recuerdo que estaba ahí en una esquina enfrente de la primaria y después la movieron a una cuadra atrás, como a un costado de los módulos nuevos, en la Sí. entrada hacia Cristo Rey, como para ir hacia Cristo Rey. Yo recuerdo que ahí hicieron un lugar, lo acoplaron para que ahí se realizaran los estudios de INEA. Ahora sí que en la calle que llamamos, bueno, yo recuerdo que la llamábamos la calle de hasta arriba. Ajá, sí, en la calle de hasta arriba, ahí donde construyeron los módulos nuevos. ¿Tú te acuerdas si tenían nombres las calles? Yo no me acuerdo. Sí tenían. Ahorita que dio la calle Sí, de hasta arriba, ¿no? sí tenían nombres las calles, pero no era como en las ciudades de acá de continente, que en cada esquina hay un letrerito así metálico con el nombre de la calle. Yo recuerdo que vivía en la calle Hidalgo, pero nunca vi un letrerito que dijera aquí es la calle Hidalgo. Solo sabía que estaba en esa calle, pero sí, todas las calles tenían nombre. Yo igual recuerdo que hice un curso de dibujo, no recuerdo si fue por parte del INEA o de otra entidad o del sistema de educación pública, pero recuerdo que enfrente del kinder, en la esquina del Parque Benito Juárez, había una aula habilitada en la pura esquina donde impartían cursos. Ahí recuerdo que recibí un curso de dibujo y uno de alimentación, recuerdo. De hecho, creo que tengo por ahí guardados los diplomas que me dieron. Si ustedes tienen imágenes de ahí, con gusto pueden hacérnoslas llegar. Les vamos a dejar nuestras redes sociales abajo ahí, o en el primer comentario, para que podamos hacer una segunda parte del video ahí sobre la educación. Incluso tengo pensado escanear ahí los reconocimientos que pues por ahorita no tengo aquí a la mano. A lo mejor puedo subirlos ahí en una segunda parte del video, pero recuerdo que ahí mismo donde hice esos dos cursos, el de alimentación y el de dibujo, más adelante, como a la mitad del Parque Benito Juárez, había otra aula, una aula blanca que tenía una rejita metálica. Recuerdo que ahí recibí el curso de inglés básico, palabras, objetos, los verbos. Ya yo recuerdo que el intermedio ya era conjugación, pero en realidad yo solamente recibí el básico. ¿Sabes qué también recuerdo yo ahorita que dijiste curso de dibujo? Yo también tuve un curso de dibujo, pero no fue ahí en donde tú dices. Yo, Okay, ya cuando sí. a mí me tocó curso de dibujo, Ajá. fue en voluntariado. Voluntariado. No sé si te acuerdas sí. que ahí en voluntariado, así se Sí, ahí a llamaba. un lado de la cancha de básquetbol, ahí en el Cangrejo. En el Cangrejo ahí. Sí recuerdo. Yo recuerdo que ahí también en voluntariado daban cursos para las señoras. Sí, ajá. Para las señoras, porque para las esposas. sí, igual mi mamá tiene cursos, la tuya también, ¿verdad? Sí. Y yo pues creo que muchas, ahora sí que quizá era su distracción, ¿no? Para hacer algo diferente, salir de la rutina o algo. Exactamente. Yo recuerdo que la mía al menos tomó un curso de repujado y recuerdo que ahora sí que con esos hacían como una especie de... Como una especie de imagen. No, hacían como una especie de equipo entre mi mamá y mi papá. Porque mi mamá hacía las imágenes de repujado y mi papá hacía los cuadros de cedro. Mi papá se encargaba de la carpintería, mi mamá de hacer el repujado. Y pues ahora sí que eran productos que vendían y pues ahora sí que formaba parte del ingreso familiar, que ya después, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Sí, ya más extendido. Pero pues sí, ahora sí que había, de eso es al menos lo que yo recuerdo, no sé qué más recuerdas tú. Sí, yo también recuerdo que mi señora madre realizó el curso de repujado ahí en el voluntariado y recuerdo mucho los esfuminos, que era como un tipo lápiz ahí que era como de papel.
servía para sacar una imagen de la lámina como en tercera dimensión. Y ahí mismo les enseñaban cómo pintarlas. Y Sí, estaban chidos. eran diferentes herramientas las que utilizaban. Y recuerdo también haber acompañado a mi señora madre al curso de piñatas. Sí. Recuerdo que ahí la enseñaron a hacer piñatas de cuerpo completo, no nada más como las que conocemos tradicionalmente, que en esos tiempos eran como de cantarito, así como de barro, Ajá. y eran redondas con unos conos a los lados. Ahí en ese curso le enseñaron a hacer figuras completas. Yo recuerdo que llegó a hacer a Mickey Mouse o los que estaban de moda en ese tiempo y los vendía ahí mismo en la isla. Llegó a vender piñatas para cumpleaños y le hacían pedidos. Recuerdo también que realizó el de figuras de foamy. Incluso recuerdo que le enseñaron a hacer flores con escamas, si no mal recuerdo. Le enseñaban a cómo curar las escamas de los pescados para que se les fuera el olor y se hicieran como moldeables. Y recuerdo que las enseñaban a pintarlas, a formar flores, hacían sus floreros. Y de los muñequitos de migajón también le enseñaron a hacer figuritas. Recuerdo que también tenía el curso de tarjetería española. Ándale, sí es cierto, ese no. Era de papel albanene. Ajá, ándale, era de papel albanene y le enseñaban cómo hacer el dibujito. Tienes Así que razón. quedaba de color como blanco. Sí, se veían muy elegantes. Ajá, muy elegantes las invitaciones. Sí. Eran para cumpleaños, boda, y en su tiempo también recuerdo que le llegaron a hacer pedidos de tarjetas, invitaciones de cumpleaños. Sí, sí es cierto. Para los internos, al menos de lo que yo recuerdo, recibían cursos, pero cursos de como encaminados a oficios. Yo recuerdo haber visto ahí los que tomaron el curso de carpintería, ahí cerca de donde estaba la pesquera. Ahí donde estaba el mesón. Ahí estaba un área específica donde les enseñaban carpintería. Y a un costado de la carpintería estaba el taller de torno. Entonces recuerdo que ahí también les enseñaban a crear piezas metálicas para máquinas, para sustituirlos en las máquinas, engranajes. Entonces esos dos cursos son los que yo recuerdo que les impartían mucho ahí a los internos. Sí, pues ahora sí que la educación no se limitaba ni para niños o solo para adultos, no, la educación abarcaba toda la población. Ahora sí que el que quería hacer algo diferente, el que quería aprender algo nuevo de los adultos, pues había que hacer. O sea, sí había opciones, sí había oportunidad. Sí. De hacer algo diferente, incluso como pues ya comentamos ahorita, o sea, servía para generar ingresos extra. Sí, exactamente. O sea, ya generaban ingresos y pues ahora sí que a nosotros nos iba mejor. Sí, nos iba mejor. Otra cosa que se me estaba pasando y no mencioné en lo de la primaria. Recuerdo que hacían concursos de entre quintos y sextos para salir a participar representando a la escuela Continente ahí a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Competíamos a niveles, ¿cómo se podría decir? Como sector, como región, regional. Entonces participábamos en la isla en la primaria con un tema específico y el que lo hiciera mejor se ganaba el viaje a Continente. Entonces para uno estando en la isla salir a Continente sin sus padres porque ibas solamente con los maestros, pues era como emocionante, era una hazaña que todos queríamos vivir. Eso fue lo que se me estaba olvidando ahí respecto a la primaria. ¿Qué otra cosa había también en el concurso del niño y la mar que hay en Sinaloa? Desde entonces yo creo que no hace mucho vi que todavía sigue una convocatoria, como que sí todavía sigue. Pero desde aquellos años yo me acuerdo que igual estaba ese concurso del niño y la mar. Sí, ese del niño y la mar, si no mal recuerdo, era de que hiciéramos un dibujo de cómo cuidar las playas, ¿no? Ajá, sí. Entonces el que hiciera el mejor dibujo lo mandaban a concursar ahí a Mazatlán, Sinaloa también. Y del premio la verdad no me acuerdo, pero pues también era ahora sí que un concurso que nos motivaba también. Sí. Porque sí, yo sí recuerdo que había bastante participación. Sí, exactamente, como estudiante te motivaba
tanto a desempeñarte en dibujo como desempeñarte ahí en tus clases para participar ahí representando a las islas. ¿Sabes qué se nos está pasando? ¿Qué? No, según yo ya abarcamos todo lo que es la educación. De lo que Es el kinder, recuerdamos. primaria, telesecundaria y INEA. la preparatoria de Linea y lo de los cursos del voluntariado. La biblioteca se nos estaba pasando. La biblioteca, sí es cierto. Cuando estábamos en la telesecundaria, igual, que es lo que yo recuerdo telesecundaria, es que les comentaba que pues era un espacio realmente pequeño. Recuerdo que nos dejaban las tareas y pues realmente siento que era un espacio seguro, la isla. Ya para cuando yo estaba en la telesecundaria, yo ya vivía en Valleto, ya no vivía en Morelos. Para entonces la población de la isla, recuerdo que pues ya había disminuido significativamente comparado cuando recién llegamos. Cuando nos dejaban tareas o así en la telesecundaria, íbamos a buscar nosotros, según información, a la biblioteca. Y ahí pues claro, pues era puro relajo. No es que no fuéramos, ¿verdad? Pero sí teníamos que ir ahora sí que sí íbamos hasta la biblioteca pues para hacer un mejor trabajo, ¿verdad? Sí, pues Porque sí. pues es que allá no teníamos no podemos decir, ay, voy al ciber, ¿no? Ay, voy a internet. Sí, Porque exactamente. En ese tiempo nuestro ahí, mejor aliado ajá, pues eran los libros. ahí no existía el internet, no. Las computadoras del centro de cómputo pues no estaban conectadas a internet. No, y aparte pues no era de que estuvieran disponibles, ay, tengo una tarea, ¿no? Déjame entrar aquí al centro de cómputo, pues Exactamente, no. sí, no era como un ciber que puedes ir y pagar y ya tienes internet. En Sí, ese solo tiempo no teníamos existía. nuestros horarios específicos de escuela, ahora sí que de cómputo, y si a esta hora entras y a esta hora terminas, es la única hora en la que puedes estar. Entonces, pues sí recuerdo que pues nuestros mejor aliados, pues todavía eran los libros allá. Exactamente, en ese tiempo eran los libros de la Sí, biblioteca. y entonces íbamos a la biblioteca y pues sí hacíamos tareas, pues, o sea, no siempre era todo relajo, ¿no? Pero pues sí te la pasaba chido porque pues ya coordinabas en la secundaria, ¿no? Con tus compañeros. A tal hora nos vemos allá, ¿no? Pues estabas esperando a la tal hora, ¿no? Para irte a la biblioteca. Sí, exacto. Aparte, porque otra cosa chida de la biblioteca era que tenía clima. O sea, entrabas, abrías la puerta, desde que abrías la puerta se sentía que el airecito te pegaba bien rico. Porque pues en nuestras casas, pues si mucho llegábamos a ventiladores. Sí, a ventiladores. O sea que era glorioso ir a la biblioteca, o sea, sí ibas y hacías tarea y todo, pues con los libros y todo estaba muy bonita, me acuerdo de la biblioteca. Sí, muy bonita. Y pues pasabas un rato agradable, pues además de en la seco, pues con tus compañeros, porque ni siquiera necesitabas, ahora sí que tus papás no tenían que estar ahí contigo, o sea, pues sí, pues como era un lugar ahora sí que realmente seguro, pues te daban la libertad, ¿no? Tus papás pues de poder irte a la biblioteca, porque pues estaba cerca y pues se supone que estaba ahora sí que uno cuidado, ¿no? Pues había autoridades y podías irte sin ningún problema había solo. Había custodios ahí vigilando. Entonces te ibas con seguridad ahí a la biblioteca. Yo recuerdo que la biblioteca, había un área como para niños y había como un segundo piso que era para adultos. Ya eran libros ya como más avanzados, como novelas, poesía. En el primer nivel estaba un estante que era para niños y yo recuerdo de que ahí leí mi primer libro. El libro recuerdo que se llamaba La Legión de la Tarántula del autor Pedro Bayona, un escritor jalisciense. Y muy bonito el libro. Yo recuerdo que yo tenía como unos 8 o 9 años de edad cuando leí ese libro. Y pues fue gracias a la biblioteca. En realidad me gustaba ir a la biblioteca por el airecito frío. Porque la isla pues es un clima muy caluroso, todo el día hace calor y la biblioteca pues era el lugar más fresco que al menos yo recuerdo en la isla. Ahora sí que donde podíamos. También no, y ni el de informática era tan rico, como ninguno se compara con la biblioteca. Exacto, ahí en el aula de cómputo, bueno, ahí en el Igual centro de en la cómputo. biblioteca no sé si llegaste a pedir libros prestados, porque sí, o sea, como ordinariamente aquí afuera nos prestan libros en la biblioteca, igual allá. Ahora sí que para nosotros era todo de lo más normal, ¿no? O sea, no, igual porque yo llegué a pedir libros.
y me daban mi tarjetita y todo y lo regresaba. De hecho, ahora estoy recordando que cuando estaba en Morelos también llegué a pedir libros prestados y los ¿En tenía, serio? sí, o sea, no era la biblioteca de la misma magnitud, del mismo tamaño, o Sí. sea, tan impresionante como la de Valleto, porque pues Valleto era, ya sabes, el campamento de caché, alto Sí. nivel, otro pedo, ¿no? Más, No, pero en Morelos había ahora sí que era como una especie de cuartito. sí. Era pequeño, pero igual yo recuerdo que allá había una biblioteca en Morelos. No sé, desconozco si en los otros campamentos igual había biblioteca. Hay igual los que nos escuchan, si nos pueden compartir alguno que viviera en Sica, en Aserradero, en Mm, Laguna del Toro, En sí, Nayarit, en ahí en Nayarit, Reilete, Reilete, sí sí. existía una biblioteca. Exacto. Ajá. Sí, porque ahora sí que como bien lo decimos, ¿no? Hablamos desde nuestra experiencia. No les podemos mentir a decir, ay, no, sí, en todos los campamentos había, porque no estamos realmente seguros. O sea, yo recuerdo que había en Morelos, recordamos que había en Valleto, pero en los otros campamentos, pues no tuve oportunidad de ir o de conocer si había biblioteca o no. Sí, Ustedes, pues exactamente. sáquenos de la duda, ¿verdad? Pues no queremos quedar como mentirosones tampoco. Sí, yo en realidad solamente conocí Valleto y pues Bellavista era básicamente el vecino de Valleto, también iban a Sí, la misma biblioteca y todo. sí, Y recuerdo que también llegué a llevarme libros prestados a la casa. En la parte de atrás, en la pasta de atrás de cada libro, venía una tarjetita donde te escribían el tiempo que te lo prestaban y quién se lo iba a llevar. sí, la Y, tarjetita. ajá, y ya pasaban esos días y ya tenías que regresar el libro a la Sí, biblioteca. Pues que yo recuerde en relación a la educación es todo, algo que recuerdes, algo que se nos esté pasando en este video. pues creo que ya abarcamos ahora sí que todo. Pero igual, pues ya saben, cualquier experiencia que ustedes tengan o que quieran que compartamos, ¿verdad? También, pues ya como comentamos anteriormente, vamos a dejar un correo a donde nos puedan escribir, nos puedan compartir Sí, sus experiencias también. exactamente. Cualquier cosa que ustedes recuerden, compártanla ahí en los comentarios y pueden hacernos llegar imágenes si quieren que salgan en una segunda parte de este video. Pero según yo, abarcamos ya todo lo relacionado a educación en las Islas Marías. Así que para las personas que saludamos a isleños, ¿no? Pero no, aquí el saludo para todos. Sí, para A lo todos. mejor los isleños, las personas que vivieron ahí, pues ya van a saber más o menos, tienen en la mente, ¿no? Más de cerca de qué les hablamos. Pero las personas que nunca estuvieron ahí, que no conocen realmente la isla, para que se den una idea de lo que en realidad se vivía en la isla, porque honestamente he visto algún que otro video en donde te platican, ay, que esto era esto, ¿no? En la isla, pero realmente no tienen ni idea de qué es en realidad lo que Exacto. están viendo. Sí, yo también me he dado cuenta. Ahora sí que uno siempre busca lo que conoce, ¿no? Para Exacto. saber. Yo he buscado videos sobre las Islas Marías y pues no salen de lo mismo, que ya no es prisión, que es un centro turístico. En realidad no conocen nada, se van sobre las mismas historias que les van contando, se las van Replicando. retransmitiendo, ajá, se las van pasando de boca en boca, se va haciendo un teléfono descompuesto. Se distorsiona de lo que en realidad es o fue. Sí, exactamente. Entonces, este canal pues está dedicado a todos los que conocen o que quieren compartir ahí su experiencia en algún momento. Yo creo vamos a llegar a eso para que las demás personas que no conocen las Islas Marías sepan de una fuente fiable lo que era, cómo se vivía, qué era lo que pasaba allá. Este video solamente habla de la educación, pero en nuestros planes está hablar de muchos temas. Entonces les dejamos nuestras redes sociales abajo para que nos sigan. Comenten lo que ustedes recuerden respecto a la educación, comenten, tal vez podamos hacer una segunda parte.
Sí, y agradecemos mucho el apoyo que nos puedan brindar. Y pues espero y que estén todos bien y que hayan disfrutado de este audio video. Sí, casi podcast. Muchas gracias a todos, cuídense, saludos de sus chompis de las Islas Marías.